Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor, y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados el 24 de enero. Inversores, muy bienvenidos. José Luis y yo os estábamos esperando. José Luis, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Es uno de nuestros analistas de cabecera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? No sé si darte la bienvenida, porque ya estás como por tu casa, ¿no? Casi. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por estar con nosotros y dedicar parte de tu tiempo, pues bueno, a compartir qué sensaciones te está creando el mercado. Hoy hemos tenido una sesión otra vez rondando los ceros por ciento, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Ya barruntábamos en el arranque de la semana que iba a ser una semana aburrida hasta el jueves, que es cuando esperamos los primeros movimientos de mercado por la presentación de resultados de Banco Sabadell y también que empiecen ya a dar señales las grandes tecnológicas estadounidenses que no se han manifestado todavía, que bueno, que hay algunas todavía importantes que pueden mover el gráfico. No sé si tú también, vosotros desde... Perdona, José Luis Herrera, que no te he presentado debidamente, que esto de las confianzas a veces da un poco de asco, ¿no? José Luis Herrera es analista de Banco Vic. No sé si en vuestra entidad también estabais previendo esta atonía, estos días de aburrimiento, ¿no? ¿O os han cogido así descolocados? Confiésate, José Luis. Bueno, es verdad que hay factores que de alguna manera también hacen que el mercado esté de esta forma, ¿no? Y es la ausencia de noticias importantes, sí. La próxima semana que tenemos sendas reuniones de los bancos centrales, pero que el mercado ya está descontando casi con unanimidad que va a haber una subida de 25 puntos básicos por parte de la FED, de 50 al BCE. Y a partir de ahí la ausencia de también malas noticias es lo que está haciendo que se estén consolidando niveles. Hoy ha habido datos PMI en Europa, en Alemania especialmente, que muestran que empieza a haber una continuidad de la recuperación tras la pandemia y por tanto pues datos buenos a nivel crecimiento. Y la temporada de resultados en Estados Unidos, que sí que podría dar alguna sorpresa negativa que de alguna manera hiciera que el mercado tuviera la tentación de hacer beneficios, ¿no? Tomar beneficios al menos parcialmente. Niveles como los 4.000, 4.050 del S&P 500 sigue siendo referencia. Supondría dejar atrás esa directriz bajista, ese canal bajista de corrección en el que lleva inmerso desde hace tiempo. Canal que ya superó hace tiempo y de forma adelantada el Dow Jones y bueno, mientras tanto pues niveles de volatilidad bajos porque estamos viendo oscilaciones muy, muy pequeñas que en principio pues lo que hacen es apuntalar toda esta zona, lo cual no es malo si finalmente pues luego lo que supone es una continuidad al alza. Pues ante la ausencia de grandes noticias, como mínimo hasta el jueves, si te parece, analizamos lo que ha pasado hasta ahora, desde los últimos días hasta ahora, que ha habido cuestiones interesantes, no menores, por ejemplo, la presunta OPA sobre Celnex, que vimos que el primer día pues sirvió para que muchos pasaran por caja, pero que ya en la sesión del lunes empezó a corregir y a volver automáticamente a sus lugares de partida, ¿no? Te quiero preguntar, José Luis, por cómo lo veis vosotros, si ya, porque además en Finanzas.com ha informado extendidamente de que es una OPA, ampliamente, perdón, de que es una OPA que en principio que lo tiene todo en contra. No entramos, no entramos a informar si está o no está, o existe o no existe. La verdad es que si existiera, la verdad es que lo tiene todo en contra. Y parece que para lo que sí ha servido es para generar una especie de rumorología que algunos han sabido aprovechar muy bien. No sé si estáis de acuerdo en Banco Vic con este análisis y, por tanto, si no estáis de acuerdo, prevéis que hay un movimiento de fondo alrededor de Celnex. Lo que está claro es que Celnex, que es objeto muchas veces, ¿no?, de este tipo de rumores, en las últimas jornadas parece que hay dudas, ¿no?, sobre si esa OPA podría llegar a término, pero lo que sí es cierto es que desde, me atengo aquí al gráfico, desde finales del pasado mes de octubre, lo que está intentando es estructurar un movimiento de vuelta, ¿no? Toda la corrección que tuvo desde septiembre del 2021 hasta octubre del pasado año, es decir, 12-13 meses, pues es una corrección que no afea la gran revalorización que ha tenido en los últimos años, a golpe de crecimiento, que es una compañía, como sabemos, que ha estado creciendo mucho, comprando competidores y fortaleciéndose.
Y de ahí un poco la salida, ¿no? del último presidente, que lo que dejaba pues de alguna manera es pie ahora a cambiar un poco el sesgo de la compañía y hacer un crecimiento orgánico y enfocado en otras mimbres, pero desde un punto de vista técnico pues ya viene haciendo maneras desde finales de octubre y en este sentido tiene muy cerquita la directriz bajista que viene guiando el movimiento, que ha venido frenando las recuperaciones desde los altos de agosto de 2021, cuando cotizaba cerca de los 60, bueno, por encima incluso de los 61 euros. Así que es una zona clave, independientemente de que al final pues sea porque hay una OPA, porque no hay OPA, porque hay contra OPA, es decir, son rumores, es el alimento del mercado también, ¿no? Ese tipo de noticias. Pero tendría que haber un aliciente ya para que deje atrás pues toda esta zona, y lo podríamos establecer perfectamente pues en niveles de alrededor de 37,5 euros por acción, ¿no? Los altos que nos viene dejando en lo que llevamos de año. Y no olvidemos en todo caso que es una compañía que tiene una sólida posición financiera, ¿no? Incluso, a pesar de la deuda. A pesar de la deuda, porque bueno, pues es una deuda por lo que tenemos entendido que es mayoritariamente fija, coste fijo, y por lo tanto pues por lo menos permite está salvada de las próximas subidas de los vaivenes. Eso es. Deja a José Luis que te repregunte en dos escenarios: quien ya esté en Cellnex y quien no esté en Cellnex. ¿Qué hacemos? Claro. En las dos situaciones, para aquellos oyentes que estén en Cellnex, ¿qué podríamos decirles? Lo primero, que siempre que vayan a su asesor financiero, pero es decir, una vez superado eso. Yo les voy a decir lo que yo haría, ¿no? A mí personalmente... Pues eso nos vale perfectamente. Claro, a mí personalmente me gusta lo que está haciendo, porque el apoyo que viene pues respetando los 28 euros es un nivel muy importante. Los 28 que nos dejaba a mitad de octubre, cuando el mercado tenía una corrección generalizada, y el salvar ese nivel, que suponía llevar al precio a zonas que no se veían desde los mínimos de la pandemia, desde marzo de 2020, pues supone una zona, un rebote desde un nivel clave, relevante, que ha respetado. Entonces es verdad que se va a encontrar alrededor de los 40, 41 euros la media de 200 sesiones y otra serie de referencias a nivel técnico, pero bueno, el haber respetado esa zona yo creo que nos puede hacer ser optimistas de cara a la consecución de nuevos objetivos de cara a este año 2023, pero eso pues no va a estar exento, lógicamente, también de puntuales correcciones. Una caída tan fuerte desde los 61,92 que nos dejaba de altos hasta esos 28 que estamos hablando, pues de más de un 50%, no suele ser pues corregida de forma lineal, ¿no? Con una vuelta sin correcciones. Entonces, sabiendo que el valor puede ofrecer pues quizás puntos de entrada más certeros, pero pienso que es un valor interesante. ¿Y esta reflexión sirve para los que no están en Cellnex? Es decir, ¿lo que a ti te gusta de Cellnex sirve para los que no están en Cellnex? Como comentábamos, la zona actual, si se supera, puede ser una buena zona de entrada. Los 37, 30 y más o menos, ¿vale? Porque estaríamos hablando de dejar atrás la directriz bajista. Sí puede ser una buena entrada, un buen nivel de posicionamiento, pero teniendo en cuenta que un stop en precios de entrada actuales pues debe estar por debajo de los mínimos del pasado mes de diciembre, que es donde ha iniciado el último tramo alcista. Estamos hablando de los 30 euros y medio aproximadamente. Hemos hablado, José Luis, de lo que ha pasado los últimos días, lo más relevante, que todavía pues puede tener importancia, el desierto informativo en el que estamos sumergidos, ¿no? En términos siempre hablando financieros. La política ya sabemos que está muy animada, pero financieramente hablando estamos un poquito a la espera de... bien, vamos, si te parece, a ponernos en escenarios futuros. Esta semana tenemos a nivel local dos grandes citas, que son los resultados de Banco Sabadell, empezando por ahí. Vendrán los de IAG a continuación. Más tarde, Banco Santander, BBVA y CaixaBank. Déjame que te pregunte por lo inmediato, por Banco Sabadell y por IAG. El jueves tenemos a Banco Sabadell. Como sabes, Finanzadas.com proyecta unos beneficios superiores a los 800 millones de euros, que estos son 300 millones más que en el ejercicio 21, que los que presentó justo el año pasado. ¿A qué vas a estar atento, José Luis? ¿A qué vais a estar atentos vosotros en los resultados, sobre todo teniendo el antecedente de Bankinter, que nos sorprendió negativamente hablando con los costes?
Pues hay partidas en las que el mercado se debería fijar y que probablemente va a prestar mucha atención, como es todo el margen de intereses. Todo el margen de intereses como resultado pues, de ese margen de intermediación y bueno, que es de alguna manera lo que debería estar potenciando la banca en estos momentos. Y aunque no sea quizás el punto tan relevante, porque tampoco estamos en una desaceleración del consumo tan grande, pues bueno, el posible impacto que puede haber en la mora, pues sobre todo de cara a previsiones futuras con respecto a si realmente pues entramos en un periodo de desaceleración económica. Pero el primer punto, principalmente, y todo lo que sea, pues también eso, costes. Es decir, todo lo que sea superar las previsiones de costes, pues a tenor de lo que ha ocurrido con Bankinter, posiblemente el mercado lo interprete como algo negativo. Sabadell está tonteando con el euro. ¿Cómo ves ese nivel? Sabadell, que lo está haciendo muy bien también desde un punto de vista técnico. El tramo iniciado, la sucesión de mínimos crecientes que ha iniciado el pasado mes de octubre, por el momento sigue imbatida y nos da un punto de apoyo en el corto plazo, pues alrededor de los 94 céntimos, mientras respecte esa zona sí que podría haber posibilidades de, no tanto el euro, porque bueno, pues no deja de ser un nivel psicológico, es importante, pero un poquito más arriba, incluso niveles de 1,08, 1,09, que son los altos que nos dejó la cotización en diciembre de 2019. Supondría pues dejar atrás pues toda la fuerte caída que tuvo en ese momento, y la superación de ese nivel desde luego abriría la puerta a subidas superiores. Pero es verdad que tiene una fuerte sobrecompra en el corto plazo que incita al menos a la prudencia. Yo me suelo fijar mucho en el estocástico lento, que sigo con medias de corto plazo, y lo que muestra es una sobrecompra que por regla general pues debería ser corregida, suele ser corregida. Márgenes de intereses y morosidad. No sé si esa preocupación la extendemos al resto del sistema financiero, por tanto a los bancos que están también por presentar resultados, los grandes, BBVA, Santander y CaixaBank, entre otros. Sí, al final son ratios en los que nos podemos fijar perfectamente. En el caso de CaixaBank, también tiene una situación a nivel técnico muy, muy interesante, una sucesión de mínimos crecientes prácticamente coincidente en el tiempo con lo que nos presentaba Sabadell, y en su caso además tiene una zona de resistencia muy, muy cerquita, alrededor de los 4 euros, tiene una proyección además de un movimiento, ¿no? de una bandera de consolidación en el que estuvo inmerso durante el último tramo del 2021 y que pues sirvió de escape de alguna manera durante el pasado año, y proyectar pues el movimiento alcista previo nos daría alrededor de esos 4 euros. Pero también es verdad que entre el 4 y el 4,5 pues tiene una zona en la que estuvo pues tiempo atrás, ¿no? Nos remontaríamos al año 2017 y no sería descartable ver al valor en ese rango, en esos niveles, pero eso no es incompatible con una corrección también en el corto plazo, porque una vez más pues muestra una muy fuerte sobrecompra que no muestran otros valores u otros sectores. Vamos a la siguiente cita de la agenda, que es IAG, que también es el mejor valor de lo que llevamos de año. Lo que pasa es que aquí en la redacción empezamos a ver que ha subido tanto que empezamos a percibir cierto riesgo de sobreventa. No sé si compartes el diagnóstico. Pues es que existe, y eso es algo propio, ¿no? del ser humano, de pensar que hay más posibilidades de que un valor caiga por el hecho de que haya subido mucho, y yo creo que había más peligro cuando el valor estaba por debajo del 1,20, esas jornadas en que estuvo tanteando con el euro, ¿no? Por acción, había más peligro de caídas adicionales en esa cota que ahora pues próximo al 1,90, a los 2 euros tonales, porque desde un punto de vista técnico se está comportando muy bien. Pues toda la corrección que tuvo a finales de diciembre, que pues debería haber tenido un objetivo teórico alrededor del 1,30, no llegó ahí, hizo un mínimo 1,38,5, es decir, eso es una señal de fortaleza. El tener un periodo de corrección que no llega a tantear niveles, digamos, ortodoxos de soporte, y luego el impulso posterior le permitía dejar atrás la zona del 1,60, 1,65, que es todo el rango en el que había estado consolidando durante el último trimestre, pues eso es una señal de fortaleza. Y sin ir más lejos, la pasada semana pues está intentando dejar atrás toda
la canalización, todo el canal de consolidación de largo plazo que viene, pues, en fin, dibujando la cotización desde febrero del 2021. Esto nos da una proyección perfectamente hacia toda esa zona, hacia el origen de todo ese canal que nos remonta a niveles de 2,50, 2,60. Esa es la zona clave, eso es un muro. Esa zona de resistencia es un muro porque ahí es donde se enfrentó, pues, en diversas ocasiones, ¿no? Cuando, pues, después del plomo inicial tras el coronavirus, etcétera, etcétera. Y luego es que a nivel cuentas, pues también se empieza a ver una mejoría. Se habla, bueno, pues los resultados que podrían... se considera que es una de las compañías aéreas que podrían ofrecer más sorpresas positivas, ¿no? En la próxima presentación de resultados. Está habiendo recuperación de viajes, pues digamos, transoceánicos, está habiendo pues todo el lastre que supuso las restricciones de capacidad que IAG tiene, eso es, en el aeropuerto londinense y bueno, pues al final, y yo creo que el timing también, el feeling que muestra ahora mismo el sector turístico es diferente al que hace justo un año, claro, que estábamos... Eso es. Déjame que compartas, si te parece, José Luis, con nuestra audiencia las proyecciones que publicábamos ayer sobre resultados de IAG. Esperamos un beneficio operativo de 1.140 millones de euros, que, simplemente por contextualizar, esta cifra contrasta con las pérdidas de 2.765 millones de hace justo un año. Pero es que no somos los más optimistas del lugar, porque JP Morgan está proyectando para esta misma línea de la cuenta de resultados, es decir, para el beneficio operativo, 1.208 millones de euros. En el caso de JP Morgan, se nos está yendo un 6% por encima de las previsiones de los analistas, ¿no? Es decir, es el más optimista de todos los observatorios que siguen regularmente ahí. Insisto, ¿no? Nuestra cifra es de 1.140 millones de euros para el beneficio operativo. Que esto también nos dejaría a IAG como la aerolínea con más mimbres en Europa, bueno, para ver qué pasa a continuación. Desde luego, si tiene que haber frenazo económico, no es lo mismo esta situación que la de KLM, Air France KLM o la de Lufthansa, ¿no? Que sería la segunda. Claro, apuntar también a un detalle importante y es finalmente el petróleo, que ya sabemos que forma parte de una cuota muy elevada de los costes de una aerolínea. Posiblemente las previsiones que se hicieran tiempo atrás fueran pues estimando un precio de petróleo por encima de niveles actuales. Que está, pues, sí, que eso le dará más oxígeno. Eso es, teniendo en cuenta las circunstancias geopolíticas, etcétera, pues bueno, por debajo de lo que se podía haber esperado. Entonces eso también debería ser un plus. Pues sí, IAG, que hoy también ha tenido una sesión en positivo, rondando crecimientos del 1%, entre el 0,70 y el 1% dependiendo del momento del día, y entre los 1,86 lo que nos comentabas por ahí. O sea, no, siguiendo creciendo, pero por eso vemos precisamente el riesgo de sobreventa, ¿no? Que no sea que en algún momento esto nos dé alguna sorpresa. José Luis, ya que vienes, quiero preguntarte por la fortaleza del euro que estamos viendo los últimos días. Supongo que lo has seguido. Desde mínimos a septiembre mejora un 13%, pero es que ese 13%, el grueso, se ha construido en el último mes y dentro del último mes ha sido particularmente intenso. Del último mes móvil han sido particularmente intensos los días de enero, es decir, en el 23, que supongo que los datos macro que se han ido conociendo no sean tan malos como se esperaban y otras circunstancias que rodean a la moneda única les están permitiendo también la perspectiva de que los tipos de interés sigan subiendo a un mayor ritmo aquí que en Estados Unidos le está dando fortaleza. Bien, con todo esto, José Luis, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en el euro? ¿Crees que esta remontada es estable, es sostenible? Y no sé si te quieres mojar y decirnos para cuándo el 1,10. Pues mira, una vez más la importancia de no dejarse llevar por el mercado, ¿no? Porque es verdad que cuando estaba por debajo de la paridad, llegó a hacer incluso un 0,86, creo recordar. 0,95, allá por finales de septiembre, un poquito por encima, pues había pues, como un consenso general, ¿no? De que lo veríamos por debajo del 0,90, que lo veríamos incluso en mínimos. Justo, estaba confundiendo temores con realidades, claro. Es verdad. Hubo proyecciones que estaban en el 0,86, cierto, pero no llegó a cotizar a esos niveles, que quede claro. Claro, no quiero decir que, porque lógicamente a posteriori las cosas se ven de otra manera, no quiero decir que no hubiera un riesgo de que se fuera a esa zona, lo había. Y es un poco análogo a lo que comentábamos antes con IAG, es decir, al final una vez que un activo
se recupera y supera diferentes niveles y empieza a tener un sesgo distinto, pues hay más posibilidades de que esa recuperación continúe, y a lo mejor nos da ahora más miedo posicionarnos en la divisa después de haber recuperado terreno un 13% sobre el dólar que antes, ¿no? Pero pues a mi juicio pues también en aquellos momentos presentaba unos niveles de sobreventa tal, apoyo en un canal bajista, apoyo en la parte inferior del canal bajista, es decir, que son al final condicionantes técnicos que lo que nos indican es que, bueno, pues en ese momento al menos había más sesgo o más posibilidades de que hubiera un rebote a que hubiera una caída adicional, ¿no? Entonces ese rebote sí se podía haber aprovechado. Actualmente podría irse al 1.10, podría irse al 1.12, que es por donde pasa su media de 200 sesiones, podría irse, pero desde luego en el corto plazo lo que está haciendo ahora mismo desde un punto de vista técnico es batirse con una directriz alcista, que fue la que hizo que el par se descolgara en abril del pasado año, una vez que perforaba el 1.05, 1.04, 1.05, y esa directriz alcista que tiene cierta pendiente, pues ahora mismo lo que nos da es un punto de resistencia, es decir, niveles de alrededor de 1.09, 1.010, 1.09 y medio, 1.10, pues lo que nos dan más bien es la posibilidad de que estemos ante lo que se llama un pullback, es decir, ir a tantear esa directriz alcista, en este caso con cierta pendiente, y que lo que suponga pues es el repeler, ¿no? la cotización, los precios. Lo que podamos obtener en cuanto a fundamentales, pues es muy importante. Si el BCE sigue con esa discurso de seguir con la intención de subir tipos durante este 2023, más de lo que venía comunicando durante el pasado año, que era al revés, ¿no? Que parecía que el BCE pues iba un poco a cola de lo que hiciera la Fed y a rebufo, digamos. Esto lo que nos preocupa desde un punto de vista fundamental es que si el BCE hizo lo contrario de lo que dijo, hoy que está diciendo que va a subir los tipos de interés, igual, es que están los precedentes. Una cosa es lo que digan los bancos centrales y otra es lo que el mercado interprete, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que podría seguir siendo un punto a favor para el euro. Pero vamos a vigilar eso, 1.09 y medio, 1.10. Muy bien. Pues José Luis, como siempre, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Un placer a vosotros por invitarnos. Un saludo. Y a vosotros, amigos inversores, gracias también, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.